cómo se apaga el fuego? Con agua. Con agua. ¿La hermana? Con oración. Bien, otra manera. Y esta pregunta que sigue me animo a hacerla solo en este templo y en este barrio y con la gente que conozco que está acá. ¿Cómo se derrota a los celestes de Barrio Alberdi? ¿Quién los derrota? El que le haga goles. El que le haga goles, ¿sí? ¿Alguno tiene algún corazoncito que pueda decir alguna otra cosa? Como por ejemplo que los matadores pueden llegar a matar a los celestes. La camiseta azul y blanca. Puede ser, la camiseta azul y blanca de Talleres, bueno, puede ser. Puede ser, pero esa pregunta la hago solamente aquí, entre ustedes. Entre confianza. Y ahora, ¿cómo se derrota la muerte? Me pregunto y les pregunto. ¿Cómo se derrota la muerte? Esta va a ser una pregunta que vamos a trabajar durante toda esta exposición bíblica. ¿Cómo se derrota la muerte? Solo Jesús venció. ¿Perdón? Solo Jesús venció. Solo Jesús venció la muerte. Bien. Sí. Con la resurrección. Con la resurrección. Bien. Bien. Claro que sí. Son parte de las respuestas y que vamos a ir encontrando en el desarrollo del texto bíblico que vamos a tener hoy. Antes de eso les quiero leer un cuento. ¿Les gusta escuchar un cuento? ¿Sí? Sí. Les quiero leer un cuento porque tiene que ver y va a responder un poco a esta pregunta: ¿cómo se derrota la muerte? El cuento se llama El buitre y es de un escritor de hace mucho tiempo que se llama Frank Kafka. Escuchen. Había un buitre que me picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre volaba en círculos inquietos alrededor mío, tiraba un picotazo y hacía lo mismo varias veces. Pasó un hombre, nos miró un rato y me preguntó ¿por qué toleraba yo al buitre? Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme, yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies y ahora están casi deshechos. No se deja atormentar, me dijo el hombre. Un tiro y el buitre se acaba. ¿Le parece?, le pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el hombre. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar una media hora más? No sé, le respondí. Y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme entonces. El buitre había escuchado toda nuestra conversación y nos había mirado al hombre y a mí. Me di cuenta que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación, pues en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irremediablemente se ahogaba. Ahora lo que vamos a hacer es conversar con el que tenemos al lado, ¿sí?, en parejas, de a dos o de a tres si es una fila, y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo el hombre mata al buitre? Tenemos unos 2-3 minutos para conversar según lo que escuchamos en este cuento. ¿Cómo es que el hombre mata al buitre? Conversamos. Bueno, ¿qué me dicen?
¿Cómo mata el hombre al buitre? No lo mató. No lo mata. No. A ver, Se ahogó en la sangre del hombre. ¿se Él ahoga? mismo. Yo Bien, también pensé. bien, Yo también perfecto. pensé que se había ahogado. Cuando le metió el pico en la boca, se ahogó con la sangre del hombre. Bien, bien. Entonces, a ver si podemos sacar una conclusión. El buitre muere con la muerte del hombre, ¿o no? La muerte del hombre mata al buitre. No sabemos después qué pasó, si el hombre justo llegó con la escopeta el otro, el amigo, y lo lleva al hospital y lo salva, pero una de las cosas que el cuento deja claro es que la muerte del hombre es lo que hace que muera el buitre. Como que hay dos muertes, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a leer un texto bíblico para que nos hagamos también la pregunta, pero antes de eso, quiero darle un poquito de contexto de este texto. Estamos en Hebreos 2. Hebreos es una epístola, un gran mensaje, un gran sermón, ¿sí? Y Hebreos 2 se va a dedicar al tema de la salvación. Y va a hablar todo el capítulo sobre la salvación. En los primeros versículos nos va a hablar de la grandeza de la salvación, versículos 1 al 4. En los que siguen, del 5 al 18, nos van a hablar de que Jesús se hizo ser humano para salvarnos. Pero el tema que ronda tanto los primeros versículos como los últimos es la salvación. Vamos a hablar de la salvación, dice Hebreos 2. Y particularmente los versículos 10 al 18 van a presentarnos cómo Jesús se hizo solidario con los seres humanos para salvarnos. Porque todos recordamos en Navidad que Jesús como que vino a nuestra condición humana, ¿sí? Se hizo solidario, tomó como nuestra forma y desde nuestra forma fue que nos salvó. Bueno, esto va a desarrollar también Hebreos y va a decir que Jesús se hizo solidario con toda la humanidad, se metió en un cuerpo humano, habitó en un cuerpo humano, tomó forma de ser humano y desde ese lugar de ser humano nos salvó, ¿sí? Ahora, quiero que particularmente nos concentremos en dos versículos sobre esto que habla de la salvación. Versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Hebreos dicen así: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros, a nosotras. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder, el diablo, para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Sí? Voy a leer de nuevo en otra versión que también aporta lo suyo. Versículo 14. Y lo mismo que los hijos de una familia comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así, con su muerte, y escuchen la frase, reducir a la impotencia a quien tiene poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud. Así que ahora nos vamos a preguntar de nuevo, a la luz de este texto bíblico, ya no del cuento, ¿quién y cómo vence a la muerte? ¿Quién y cómo vence a la muerte? Entonces ahora, otra vez en parejas, tenemos un tiempo para conversar. Lo hacemos. Bueno, ¿quién me cuenta algo? ¿Quién puede decir? A ver, ¿quién y cómo se vence a la muerte, según este texto bíblico?
¿Sí? Jesucristo por medio de la oración por un diablo tenía poder sobre la vida. Muy bien. Jesucristo lo vence por medio de la muerte La oración y la oración. Bien. al diablo. Vence al diablo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Con el bautismo, porque cuando nos morimos estamos dormidos y después Tenemos el valor de Dios. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Que alguien pagara por la pena de la muerte de todos. Bien. ¿Y ese quién fue? Bien. Muy bien. ¿Les parece que hay algo en común entre el cuento y este texto bíblico respecto de cómo se vence a la muerte? sí, ¿Qué sería lo que hay en común? la salvación y la vida. O en la muerte, porque muchos dicen morimos, pero después de la muerte no hay nada. Ajá. Para vida eterna. Muy bien, muy bien, muy bien. A Sí, veces dice que la muerte da vida a otra persona. bien. Ajá, Dice que muere alguien y nace una persona nueva. bien, Eso yo veo como que, como dice, sí, perdimos un ser querido, pero nace alguien nuevo en la familia, como que se fue y nace alguien nuevo. bien, Llena el vacío que deja la muerte. bien. Claro. Eso veo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Quién vence a la muerte y cómo? No, pero después del texto, quien vence a la muerte es Jesús en la cruz. Bien, Pero después de leer el texto, deciste qué comparación había, algo así, con Sí, el cuento. sí, sí, Creo que la sangre que se derramó tanto en el cuento como en la muerte de Jesús, bien, que ahí por ahí va la conexión. bien, muy bien, muy bien. Sí, claro que va por ahí. Tanto en el cuento de Kafka como en el texto bíblico, en una primera instancia, quien vence a la muerte es el que muere. ¿Cómo hace el hombre para que muera el buitre? Muere. Deja que el buitre se le meta adentro y lo ahoga en su sangre. Es un poco asquerosa la imagen, pero fuerte. Pero es provocadora la imagen también. Porque eso mismo le pasa a Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta. Y lo que recordamos el viernes pasado, la crucifixión y la muerte, el primer paso que Jesús tuvo que dar para vencer a la muerte, ¿cuál fue? Morir. Morir. Morir por los pecados de la humanidad. Morir. Derramar la sangre. ¿En dónde ahogó Jesús al que tenía el poder de la muerte? En su sangre. Como en el cuento. ¿Dónde muere la muerte? En la muerte de Jesús. O sea que el primer paso para vencer la muerte en Jesús fue morir. Disponerse a morir. Hay otro texto donde dice Jesús muy claramente, miren, no es que a mí me quitan la vida, yo pongo mi vida, yo ofrezco mi vida, yo me ofrezco a morir. Yo soy el que pone la vida y también soy el que hace que el buen Padre me resucite. Yo soy el que ofrece la vida y yo la vuelvo a tomar, dice Jesús. Pero hay algo interesante, muy interesante en esto. Y permítanme otra imagen. No sé si a veces han estado cerca de algún incendio, sobre todo un incendio en el campo. O un incendio forestal. ¿Saben lo que a veces con qué se combate el fuego? Con fuego, no con agua. Mire, lo que hace uno es decir, se viene el fuego con el viento norte, perfecto. Nos ponemos 100 metros al sur
y quemamos todos los pastos que hay 100 metros al sur. Cosa que cuando llegue el fuego se apague porque no tiene combustible para seguir adelante. A veces el fuego se controla, se mata con el fuego, no solo con el agua. Y esta es la metáfora que usa también el cuento y la metáfora que está en el texto bíblico. La muerte se vence con la muerte. Jesús con su muerte vence al dueño de la muerte o al que tenía hasta ese momento el imperio de la muerte o al que tenía el dominio de la muerte. ¿Con qué vence al dominio de la muerte? Con su muerte. ¿Con qué se apaga el fuego? Con una tira de pasto quemado para que el fuego no siga avanzando. Y por eso es tan importante, y recordamos el viernes el tema de la muerte del Señor. No es cualquier cosa, ¿eh? Fue el primer paso. El primer paso para vencer a la muerte fue morir. Y Jesús lo hizo. Por eso recordamos la crucifixión y la muerte de Jesús. Ese fue el primer paso para vencer. El texto bíblico dice que había uno que tenía el dominio de la muerte, el imperio de la muerte, el poder sobre la muerte. Y que ese es el diablo. Pues Jesús, muriendo, venció al que tenía el dominio sobre la muerte. Y el texto este de Hebreos dice que ese dominio sobre la muerte es lo que nos hace tenerle miedo a la muerte. ¿Ustedes no le tienen miedo a la muerte? ¿Alguna vez todos hemos tenido miedo? ¿Alguna vez todos hemos tenido? Claro que sí, porque es muy humano. Bien que lo reconozcamos. ¿Sí? ¿Saben qué? Yo no me quiero morir. No sé ustedes. Yo no me quiero morir. Hoy me levanté, me afeité, me puse de lindo. No me quiero morir. Yo quiero disfrutar de la vida. Después de este culto vamos a comer algo rico todos juntos. Yo quiero disfrutar de la vida. No quiero perderme estas cosas. No. Quiero volver a mi casa y darle un abrazo a mi hijo. Eso quiero. No me quiero morir. Cuando nacemos, lo más seguro que tenemos delante de nuestros ojos, ¿qué es? La muerte. No sabemos si vamos a ser empresarios, si vamos a ser trabajadores rurales, si vamos a ser pastores, pero sí sabemos que un día nos vamos a morir. Eso sabemos el primer día que nacemos. Es lo único seguro que tenemos. Pero nos resistimos todos los días a eso. Por eso vos tenés un sentido para tu vida. Por eso te casás, por eso querés trabajar donde trabajás. ¿Por qué? Porque le buscás sentido a la vida. Porque querés vivir. Porque querés vivir plenamente. Y si estás aquí hoy, es porque has encontrado, o estás encontrando, o seguís buscando, de que en Jesús hay vida abundante. Por eso estamos acá. Porque amamos la vida. Amén. Porque no queremos la muerte. Y lo que hizo Jesús, fíjense lo lindo que dice este texto, es quitarle el poder al diablo de la muerte. Quitarle el poder. Lindo como dice esta otra traducción, reducir a la impotencia. Jesús lo hizo impotente al diablo, sin poder. Eso significa la palabra impotencia. ¿Sí? Lo dejó sin poder, lo liquidó, lo derrotó. Claro que sí, claro que sí. Y esto es muy interesante. Porque es cierto que todos vivimos con el miedo a la muerte. Y que todos desearíamos no morir nunca. Y lo que Jesús hace cuando muere es quitarle ese poder a la muerte para que la muerte no tenga la última palabra sobre la vida. Cuando Jesús muere, y permítanme que yo sea un poco hereje y me imagine que el diablo se tiene que haber puesto desesperado cuando lo vio a Jesús en la cruz y que estaba dispuesto a morir porque se dio cuenta que se le terminaba el juego, que perdía.
que se le venía la noche. Que esto de hacer daño y daño y daño y daño y daño y al final el daño mayor sea la muerte, se le acababa. Porque había uno ahí, Jesús, que estaba dispuesto a morir para derrotarlo, para quitarle el poder sobre la muerte. Así que yo pienso que el diablo, mirando la cruz, tiene que haber estado desesperado. Derrota total, final. Y eso es lo que recordamos el viernes. Este es el sentido de la muerte de Jesús. Quitarle el poder al diablo. Quitarle el poder de la muerte. Porque, ¿qué es esto de quitarle el poder de la muerte? Y ahora sí, venimos a lo que recordamos hoy. Porque no solo Jesús murió y le quitó el poder a la muerte, sino que además de eso, ¿qué hizo? Resucitó. Resucitó al tercer día. O sea que Jesús no solamente hizo lo que había que hacer para vencer a la muerte, sino que hizo lo que había que hacer para demostrarle a la muerte que no tenía la última palabra. Porque el domingo de Pascua, la última palabra es resurrección. Este ciclo de vencer a la muerte y dejarla liquidada, de derrotarla finalmente, comienza con la muerte de Jesús, pero se completa con que Jesús resucita porque el Padre lo resucita. Esto es lo que Jesús había dicho. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar porque el Padre, con el cual somos uno, me la da de nuevo. El poder del Padre, exacto, me da la resurrección, me da la nueva vida, ¿no? Y entonces por eso el texto bíblico dice que con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte, a vos y a mí. Que tenemos miedo a la muerte, que no nos gusta la muerte, que no quisiéramos morir. Y que es un proceso dolorosísimo, dolorosísimo. Ustedes tal vez habrán perdido un padre, una madre, un hermano, un tío, un abuelo, y saben lo dolorosísimo que es perder. Y lo que nos cuesta duelar, hacer el duelo, y decirnos a nosotros mismos, y se fue, y hay que soltarlo, y hay que soltarla. Y hay que dejarla ir, y hay que quedarse con un recuerdo que ya no duela. Un recuerdo que ya no duela. Y ahí cuando el recuerdo ya no duele, es porque el duelo ha sido sano. ¿No? Como que hemos soltado. Ya está. Ya no duele. La recuerdo, lo recuerdo, pero no me duele recordarlo. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Qué podrá decirnos entonces este texto y la recordación del viernes, crucifixión de Jesús, muerte, domingo de resurrección? ¿Qué puede decirte a vos, qué puede decirme a mí esto que hemos visto en el texto bíblico? Diría que si tendría que titular esta predicación, lo haría así. Muerte que derrota la muerte y remata en resurrección. Estoy jugando con la palabra muerte. Muerte que mata a la muerte y remata en la resurrección. Muerte que mata a la muerte y remata en resurrección. Parece un trabalenguas. Pero es la idea de
días que recordamos en Semana Santa. Muerte que mata a la muerte y remata en resurrección. Amén. Eso quisiera que se lleven hoy a sus casas. Respecto de esto que vivimos en Semana Santa, el viernes, y que estamos viviendo hoy respecto a la resurrección. Hay algo que me da muchísima esperanza para decirles. Con la muerte y resurrección de Jesucristo, tu muerte y mi muerte no será la última palabra. Vos y yo nos vamos a morir. Sería necio negarlo. Vos y yo vamos a pasar por esa experiencia. Pero esa no será la última palabra para tu vida ni para mi vida. Amén. Amén. La última palabra es resurrección. Amén. La última palabra es esperanza de vida. Amén. La última palabra es cara a cara con Dios. Amén. La última palabra es liberación de nuestros temores a la muerte, liberación de nuestras enfermedades, liberación de nuestras carencias. Esa es la última palabra. Amén. La última palabra es reino de Dios. La última palabra es transformación de nuestras vidas. La última palabra es un cuerpo diferente. Amén. La última palabra es futuro con Dios. Amén. La última palabra es esperanza. Sí, Señor. Porque Jesús mató a la muerte y la remató con la resurrección. Y en el contexto de nuestras vidas, de todas las cosas que nos dan miedo, como la muerte, porque no solo la muerte nos da miedo, hay otras cosas que nos dan miedo también. Quedarnos solos nos da miedo. Tener una enfermedad incurable nos da miedo. Perder un ser querido, cercano, nos da miedo. Perder el trabajo nos da miedo. Perder la dignidad nos da miedo. Perder una relación importante con nuestros hijos nos da miedo. Perder a un hijo nos da mucho miedo. Mucho miedo. Todas estas cosas nos dan miedo. Es cierto. Y como creyentes no lo negamos. No negamos que no tengamos miedo. Sí que tenemos miedo, pero el miedo no tiene la última palabra. Amén. Entonces me pregunto con ustedes, ¿cuáles son las situaciones de tu vida y de mi vida que nos dan miedo? Que necesitamos que este que murió y resucitó para transformarnos nos libere de esos miedos. Nos libere de esas ataduras, nos libere de estas carencias. ¿Qué necesita tu vida? ¿Qué necesita mi vida para ser liberada de nuestros miedos? Esto es una pregunta para hacerse un domingo de resurrección, porque hay esperanza para tu vida, Amén. porque hay reino de Dios para tu vida, Sí, Señor. porque hay vínculo con Jesús para tu vida, porque hay, porque hay palabra de Dios que nos nutre, que nos habla, que nos aconseja, que guía la vida. ¿Qué necesita tu vida? ¿Qué necesita mi vida para ser liberada de tus miedos, de mis miedos? Pues el Jesús resucitado te ofrece eso y me ofrece eso hoy. Amén. Así que, si todavía no tuvimos un encuentro personal con el Jesús que murió y resucitó, yo te animo a que lo sigas buscando y que te encuentres con Él. Porque Él murió y resucitó y puede encontrarse con vos porque está vivo. Puede encontrarse conmigo. Y si ya tenés un buen camino en este camino de la fe,
Y si ya lo conoces, si ya estás en un proceso vincular con Él, que lo construís día a día, ¿qué miedos tenemos? ¿Qué cosas queremos poner en las manos del crucificado y resucitado para que Él nos libere de nuestros miedos? Que este domingo de resurrección, recordemos la muerte que venció a la muerte y que la remató con su resurrección. Amén. Amén. Amén.